Hola amigos y amigas, nos vamos a mil disculpas porque estamos teniendo problemas técnicos con el internet en el cual están fuera de nuestras manos, pero ya regresamos de nuevo con la lectura de luz, destellos de luz, en el cual nos habíamos quedado de que Chepe era visionario porque pensaba en el lugar de la flor en vender su producto, que era la flor, y también estábamos diciendo y nos había preguntado Ige de qué era el que me había dicho que era... Visionario. Ajá, no, que era nana, el término nana. ¿Qué significaba nana? Ajá, Porque en hay el muchos que no contexto. son salvadoreños. Ajá, entonces yo les mencionaba el contexto salvadoreño significa mamá, madre, etcétera. Pues sin embargo, en otros países se puede considerar como la sustitución de la mamá por la que lo cuida, en el cual se convierte como una mamá. Entonces a eso le llamaban nana. Pero en el contexto salvadoreño es como la mamá, o sea, pero es de un término más, como más fuerte. Entonces, estamos hablando en el cual nos habíamos quedado en cuando se fue la señal. Entonces, si estamos teniendo estas interferencias, no se preocupen porque vamos a regresar. Entonces, con eso habíamos terminado en este cuento y pasaríamos al siguiente. En el siguiente, aparece Luz. Quiero ver las picardías de Luz. Luz tiene las picardías de Luz. Sí, las picardías de Luz. Entonces, habíamos dicho de que cuando era viejo se estorbaba y nada más. Entonces, íbamos por Luz y sus flores y ahorita las picardías de Luz. Y prosigue. Niña Luz, ¿por qué se puso triste? Yo no quería que se pusiera así. Por nada, por puros recuerdos viejos. ¿Sabe, niña Luz? Ayer le pegué a mi hijo con unas ramas verdes. ¿Y por qué le pegaste? Si ya tiene 15 años, ya es un hombre. Es que le di permiso para ir a bailar y habíamos quedado que tenía que llegar a las 10 de la noche y el muy zángano cuando terminó el baile no se fue para la casa, sino que se fue para el centro del pueblo. Y yo afligida porque como está la situación de peligro, hay muchos casos de secuestro o muerte. Estaba con el alma en un hilo. Ay, hijita, tu hijo me recuerda a mí cuando yo estaba bicha. Con la Laura éramos bien pícaras. Cuando queríamos salir con los novios, hacíamos una sopa de pitos con frijoles y le poníamos mucho pito, sin quitarle el pistilo, para que la tía Fermina después de comer le diera mucho sueño. Ay, niña Luz, usted sí era malía. Déjame, te voy a seguir contando cuando ya estaba bien dormida. Nosotros dejábamos caer las cacerolas para ver si nos regañaba. Si no decía nada, era el momento de vestirnos y arreglarnos para salir. Niña Luz no le daba miedo. No, en aquellos tiempos era más sano que ahora. Y las fiestas no eran como las de hoy, sino que en una casa se hacía un baile en honor a la Virgen de la Cruz. ¿Un baile en honor a la Virgen de la Cruz? Sí, esos bailes le llamaban las flores. Las flores, así como Panchimalco. No tanto, sino que era un baile con pitos y tambores, habían tamales, atol y pupusas. Yo por eso a mis hijos nunca les pegué, por ir a vagar, porque en mi cabeza siempre repetía, estos bichos salieron igual que yo. Entonces, así termina el cuento. Si ustedes se fijan, el título dice Las picardías de Luz, y todo comienza porque ¿cómo se llama? Le dice de que le había pegado al hijo y que, ¿cómo se llama? Y Luz le decía a Elena que ya estaba grande, que ya tenía 15 años y que ya podía como hacer las cosas, ¿ve? Pero ella le dice, mira, es que yo le di permiso a mi hijo para que fuera a bailar, pero habíamos tenido como un acuerdo de decir, mira,
yo sí te doy permiso para que salgas, pero, o sea, cumplilo. Pero viene el hijo y no, o sea, no, no, no cumple y entonces se va. Entonces dice que se fue a bailar al centro del pueblo y ella estaba afligida por un hilo y aparece un acontecimiento que ahí dice que estaba, porque dice que le daba miedo que se fuera al centro porque se daban casos de secuestro o muerte. Y entonces aparece como un elemento también que a veces sucede, de que, por ejemplo, los jóvenes en la actualidad lo que hacen es, digamos, se van a las discotecas o se van a tomar, a beber, etcétera, pero acá en el país, digamos, las personas que toman y todo eso tienen que ser mayores de 18 años porque si no, no les dan permiso para beber, vea. Sin embargo, acá, bueno, no dice exactamente que ellos se van a beber, sino que se van al centro del pueblo a bailar, pero había como un acuerdo con la mamá en el cual él tenía que llegar a las 10 de la noche. Pero no llega a esa hora, sino que se va al pueblo a bailar, porque puede ser que, no sé si les pasa o les ha pasado de que, digamos, ustedes van a una fiesta, van con sus amigos, y estos amigos lo que hacen es como, mira, vámonos a otro lado. Vámonos al otro lado. ¿Para qué tan temprano? Ajá, o vamos a comer, o vamos a visitar otros lugares, etcétera. Y como andar con la cherada, que hace con los amigos, cherada es salvadoreño, sino con los amigos, lo que hace es que pase el tiempo. Entonces, pero ustedes no lo hagan, y si lo van a hacer, como dice ahí, avísenles a su mamá, a su papá, para que no les pase esto. ¿Por qué? Ajá. A mí lo que me llama la atención de la historia son las palabras que utilizan, porque creo que le dice... El muy zángano. No sé, ahí encontré un par de palabras salvadoreñas que me gustaría que las fueras explicando para la gente que no es del Salvador. Ah, ok. Entonces, dentro de esas palabras que tú dices, también está con una bueno, dice el muy zángano. Muy zángano hace como una alusión las abejas, cada quien tiene como un rol. Entonces está, por ejemplo, la que construye, la que va a traer el polen, la reina, está la que cuida y los zánganos, que son los que no hacen, se nada. Supone que no hacen nada. Y no sirven más que para estorbar. Para estorbar, exacto. Entonces, ella dice, el muy zángano quiere decir como el que no hace nada, se fue a bailar. Entonces, esa es una palabra que aparece ahí. Luego de ahí, también está otra palabra, él dice el pito. Pito, no van a pensar mal, porque en otros países se refiere a otra cosa. Pero en este caso, acá en el país, es una flor. Bueno, es un árbol que se llama... No, es una flor. El pito es una flor. Sí. Entonces, es un árbol, hay un árbol que se llama árbol de pito, que se da mucho en el país, en las zonas, en las diferentes zonas del San Salvador. Es un árbol con ramas grandes, etcétera, que da una flor roja. Esta flor roja lo que hacen es que da como, da como una no sé, se llama derramada o no sé cómo se le llama, pero es como un gajo, y en este gajo van saliendo, digamos, los brotes, y de esos brotes aparece una tira roja. Entonces, al final... Son como listones. Son como listones, ¿eh? Entonces, al final de todo, se construye un gran gajo, que esa es la flor de pito, en el cual cuando ya está roja, venimos nosotros los salvadoreños, vamos y con una varita los cortamos, y luego de ahí se deshojan y se colocan. Dice Diana Hidalgo, está fallando. Sí, está fallando. Está fallando el internet. Ah, ok. Sí, Diana, entonces estábamos diciendo de que tenemos interferencias, estamos teniendo interferencias con el internet porque, se nos va fuera de nuestras manos, pero estamos intentando rescatar, ajá, exacto, hasta ver hasta donde se pueda. Así y que dice Las aventuras de Lempita.
dormime, sopa de pito. También Ramo de flores, dice Diana Hidalgo. Ramito de violetas, dice Lempita. Muy rica, dice Diana Hidalgo. Sí, y eso es lo interesante de que no sé si solo en El Salvador o no sé si en otros países se ha de consumir porque, por ejemplo, en la ciudad es raro ver árboles de pito, pero no estoy diciendo que no puedan sé, haber. Pero yo he viajado a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, bueno, a toda Centroamérica, y solo en El Salvador he visto pitos. Pero no sé si por los lugares a los que yo iba, pero no sé. A saber, ¿verdad? No, ni yo. Yo no tengo tampoco así como... Y eso de la frase de dormirme sopa de pitos es precisamente lo que hace Luz con Laura. Duermen a la mamá de la Laura para irse de party, de fiesta, perdón. Y eso también es un elemento interesante, donde dice de que ellas cuando estaban jóvenes, a la tía, me imagino que cuando cocían frijol o cocían algo, hacían sopa. Y esta sopa dice que no le quitaban el pistilo, que es lo que lleva dentro de la flor, que a mí me parece raro, me parece curioso. El pistilo es lo que duerme, entonces. Es que eso no sé, porque no, bueno, yo no tengo mucho ¿Y de dónde sacaste la idea de que el pistilo duerme, entonces? Espérame, yo no tengo mucho conocimiento científico de la flor, pero si ustedes buscan, hay una tesis de la Universidad del Salvador que habla acerca de en sí el pito. Entonces, han hecho investigaciones. Es como la florifundia. Exacto, algo así. Entonces, es una flor no somnorífica, no sé somnorífica. Cómo. Que hace que sus elementos, digamos, al comer en una sustancia bastante grande, con todos sus elementos, genera esa sustancia que es un poco amarga, un poco amarga o ácida, no recuerdo cómo era la historia, pero lo que hace es que te da sueño. Entonces, si vos lo consumís en cierto porcentaje de esta flor, lo que hace es que te da sueño, pero te da sueño, pero no sé hasta qué punto es 100% real. ¿Por qué? Porque a mí me recuerda una historia y a mí me recuerda también en la casa cuando hacían frijoles, porque yo recuerdo que a los frijoles le ponían este tipo de flor, porque no sé si ustedes lo hacen en alguaste, no sé si lo hacen... Es que ya cocida, sabe como a carne, como a... Es que sabe no sé, tiene un sabor realmente rico, como dice Diana Hidalgo. Son realmente ricos. Sí, porque, por ejemplo... Yo hasta tortas he comido de pito. Sí, y eso les iba a contar, que dentro de... la flor como tal, el pito, pueden hacer tortas de pito, pueden hacer, quiero ver, las sopas de frijoles con pito, también hay pitos en alguaste. El alguaste es pepitoria molida, que eso es el alguaste acá en el país. Pero es semilla de ayote triturada. Y le con agua, cebolla. Entonces, ese es el alguaste. Entonces, y también yo he visto que lo hacen también con huevo, huevos con pito también he visto que hacen, y quiero ver que más arroz también creo que le ponen. Y otra vez, pues algo preguntar, ¿por qué agregaste este elemento de la sopa de pito para justificarlo con la tía y que la durmieran? ¿Fue intencional o te contaron alguna historia alguna vez? Fíjate que viene sí y no. Viene desde lo que les contaba de que había leído un poco acerca de la investigación de la Universidad del Salvador, que me pareció bastante así como impactante porque, o sea, no sé si solo en El Salvador se comen, no, en México también se comen flores. Entonces, y sería también un tema de investigación, no sé si para las personas que estén interesadas o qué, pero en El Salvador, ¿cuáles son qué tipo o qué flores son las que consumimos? Porque, por ejemplo, consumimos la flor nacional, la florizote, la flor de pito, está el cambray, también se come la flor el día que nos comamos la flor de maquiligua,
nos acabamos, ¿no? Todo ese... No, ahí sí no sé. También yo he visto tamales de cambray, que también es una flor que se da aquí en el país. También he visto... Sí, pero no me estás respondiendo. Espérame. Si lo agregaste o no. No, entonces a eso es lo que yo voy. De que, o sea, a mí me pareció interesante que como en El Salvador nosotros podemos consumir flores como un elemento importante nacional para mí, en el cual nosotros consumamos esta flor y que también al mismo tiempo yo he consumido esta flor y es buena. Es buena. Entonces fue una ficción el hecho de que le dieran la flor de pito con pistilo en la sopa a la tía para que durmiera. Como... Sí, es un elemento de ficción que llega al punto de ser real. ¿Qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando, bueno, nosotros íbamos a cortar al árbol, siempre decía mi mamá, cuando, como, traen flores y traen también de donde nacen, ¿verdad? Y que le quitara esa cosa, el pistilo, porque eso era amargo y porque eso generaba más sueño. Pero yo recuerdo que eso decía, o sea, nunca confirmamos si fue verdad o si es verdad, etcétera, sino que lo que sí sé es que esa investigación de la universidad sí dice de que al comer bastante sustancia de pito te puede generar esto de sueño y es donde te dormís, pero no es que te duermas a profundidad así un montón. ¿Verdad? Entonces sí es interesante cómo agarraste el elemento de investigación, lo hiciste literario para crear una acción dentro del cuento. Ajá, y que se convierte también en algo cotidiano porque, o sea, me imagino que todos los que estén bueno, en El Salvador y que consuman frijoles y que también estén en la temporada de esta flor, sí, pero siempre más allá de la costumbre gastronómica, lo que interesa que quede así como evidencia es de que agarraste un elemento investigativo, lo hiciste literario para crearle una acción al personaje y justificar una picardía, como dice el título del cuento. Ajá, sí, podríamos tomarlo así, que viene de este elemento de investigación. O sea, no es un cuento escrito solo por escribir. No, espérense, que se les voy a decir, de que, por ejemplo, es lo que le mencionaba, uno tiene las ideas, uno lee también, uno investiga, y a veces de todos estos elementos de que hablábamos la vez pasada, del cúmulo de información, que puede ser en el bus, puede ser en la casa, con los amigos, o sea, toda esta información que se genera alrededor de nosotros, todo aporta dentro de las narrativas, porque es lo que les mencionaba, de que muchas narrativas o muchas novelas, cuentos, todo lo que uno lee viene del entorno, del entorno, de lo que le cuentan, de los sucesos, etc. Entonces, es 50 y 50, diría yo, 50 información y 50 literario, ficticio, como le podemos llamar. Sí, yo lo que quería saber era si era una anécdota o si realmente fue una creación literaria. Sí, para mí, yo te diría que fue una creación literaria partiendo de los conocimientos previos a eso. A eso. Ajá. De ahí lo otro que me parece interesante es por qué Elena se llama, ¿verdad? Sí. la que la cuida, por qué Elena hace referencia de flores, del flor del Día de la Cruz, creo, con las flores de Panchimalco, no entendí. Ok. Entonces, es que... ¿cómo se llama? Luz le menciona, le está contando y se está recordando cuando ella, digamos que con la prima se iban, dormían a la tía y se iban a las fiestas del pueblo, que eran las flores de Panchi. No, bueno, dice que se titulaban Las Flores. Entonces ella le pregunta, las flores de Panchimalco, le pregunta, porque eso sí es real. Es decir, en Panchimalco, como por finales de septiembre, octubre o noviembre, no recuerdo, o septiembre, se da el Festival de las Flores en Panchimalco. En honor a la Virgen. En honor a la Virgen. Virgen Niña, no, la Virgen Niña es Ataco. La Virgen del Rosario.
No recuerdo, el Virgen de las Flores creo que se llama. No bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero es a la Virgen de Panchimalco. Entonces, las flores es como, es muy bonito. Si ustedes han podido ir a Panchimalco o también se han visto. Es un pueblo colonial. Ajá, es un pueblo colonial. Y vean el video caminando en los pueblos viejos de Panchimalco. Sí, cabal, tenemos un video acá en el canal de YouTube en el cual ustedes pueden ver un poco de la historia de la iglesia y también del pueblo, porque ahí contamos muchos elementos históricos del pueblo de Panchimalco. Entonces les mencionaba, también creo que ahí aparece la fecha de celebración del Día de la Floresta en Panchimalco, que no recuerdo ahorita, que se me olvidó, pero aparece eso y también es una tradición que viene de muchos años y muy interesante porque Panchimalco hay unos que sí son flores artificiales, pero en otras no, son flores naturales de Panchimalco que hacen unas grandes palmeras bien bonitas de flores naturales. Entonces, por eso está este elemento también de las flores, que es de Panchimalco. Pero realmente la flor se le llamaba al baile en el cantón, o en el caserío, o en el pueblo, con pitos y tambores. Sí, y es lo que le dice Luz. Le dice de que ellos se iban a las fiestas en honor a la Virgen de la Cruz. No, en honor a la Virgen de la Cruz. Y entonces le hacían un baile en honor a la Virgen y que en esos bailes no era como hoy, vea, que uno va a la discoteca, no, sino que ella menciona de que eran con pitos, con tambores y que dice que le daban tamales, le daban pupusas y que es lo que ella recuerda. Entonces, si ustedes se fijan, también ustedes me preguntarán, ¿y esto cómo lo sacaste? Si fue algo de investigación, si fue algo que lo leí, etc. Y la respuesta es, esto sí es real. Entonces, ¿por qué? Porque les voy a contar. Por ejemplo, allá en un pueblo que conocí por ahí, hay una persona que era la encargada de hacer este tipo de festejos. Pueblo, si tú no tienes derecho a saber el nombre del pueblo. No les puede ser. Porque es confidencial, es una información confidencial que también rescaté, en el cual, bueno, es muy conocido en el país, se celebran estas fiestas en este pueblo, en el cual esta persona ya es de avanzada edad y nos comentaba y nos daba la historia de que ella recuerda que cuando ella era mayortoma y también al mismo tiempo era colaborador del dinero que en este caso se invertía, porque ustedes no sé si conocerán o tendrán un poco noción acerca de que, por ejemplo, en los pueblos o en los lugares, cantones, etcétera, donde se celebran estas fiestas en honor a los patronos, hay como un proceso de recolección de fondos. En esa recolección de fondos lo que hacen es, no sé si hay un periodo donde recolectan fondos, hacen comida, hacen cosas de gastronomía, crean fondos para las fiestas del día, el propio día de la fiesta. Entonces, este día de la fiesta lo que hacen es que, por ejemplo, hay personas que colaboran, hacen atol, hacen chata, que ponen ramadas, hacían pupusas, hacen tamales, etcétera. Entonces, se parecen a los turnos que yo hacía en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela hacíamos turnos. Eran tardes de recolección de fondos. Y hacíamos comida típica para vender. Que era para reunir dinero para irnos de excursión. Pero era para excursión y en este caso no, digamos, en este caso ella nos mencionaba de que era para honrar una tradición y al mismo tiempo compartir, porque no era que uno llegaba y no le daban tamales, no, le daban a todo mundo. Si usted llegaba, le daban tamales, le daban, y dependiendo del horario, porque, digamos, empezaba desde 5 de la mañana y hasta las 3 de la madrugada, etc. Pero yo creo que no solo había comida en esa cosa, chicha, guaro, exacto. Pero lo que sí me gustó y que me gustó rescatar en sí es la tradición del pito y el tambor. Porque si ustedes van ahora en los pueblos, sí hay pito y tambor,
pero ahora hay una mezcla entre, no sé, no le llaman sinfónica, sino que son personas que tocan tuba, trompeta, ahora tocan cosas de viento, son instrumentos, guitarras, etcétera. Y antes no. Esta persona mencionaba de que no, que antes solo era el pito, el tambor, que era lo que amenizaba en sí Pero el pito y el tambor ya sigue siendo una hibridación cultural entre los pueblos originarios y los coloniales. Sí, porque si ustedes, bueno, no tengo tantos datos sobre esto, pero yo considero que sí, porque, por ejemplo, el pito no es, yo considero que no es nacional, porque en otros países ya existía. Pero puede ser originario. Pero puede ser originario, o sea, el sonido, el sonido puede ser originario, porque el instrumento se originó no solo en América, sino que en diferentes países, en China, en India, ajá, exacto. El tambor sí es un elemento colonial que trajeron los españoles cuando vinieron y conquistaron. Ajá, eso sí. Pero vuelvo a regresar a mis comentarios de literatura, literarios. No sé cómo son capaces los escritores, porque yo no soy escritor, de crear coherencia en la historia con elementos tan diversos. Porque es una cosa de por aquí, una cosa de por allá, otra cosa de por allá, y a la hora de construirlo se siente tan coherente como que si realmente es la misma historia. ¿Existen técnicas para lograr eso? Sí y no. Sí, no, sí, o sea, no, sí. Sí, porque, por ejemplo, es que eso quiero que quede bien claro, que la historia, ustedes, es lo que les digo, nosotros, o sea, todos tenemos cúmulos de información que tal vez para nosotros no consideramos tan relevante, pero para las generaciones futuras van a ser relevantes para de conocer, porque, por ejemplo, ahora esto con, por ejemplo, las llamadas telefónicas. O sea, yo no he leído hasta ahorita una historia que me diga cómo utilizó el teléfono, etc. El teléfono de disco, ajá, el de tarjeta, el de moneda, exacto. O sea, nosotros lo vemos como, sí, o sea, ahora tenemos un celular, etc. Pero no tenemos esas historias de cómo nosotros vivimos, porque yo viví eso de las tarjetas, sí la viví. Cómo se transformó a celular, que también Lempita estuvo hablando en un en vivo acerca de cómo había evolucionado el aparato celular, entonces, etcétera. Entonces yo a lo que voy es esto, de que tal vez para nosotros, digamos, es como, sí, pero... Es lo normal. Es lo normal, pero para mí yo considero de que todos debemos de tener estos elementos que hagan que las futuras generaciones, no nosotras, sino las futuras generaciones, puedan conocer un poco sobre las tradiciones o lo que se hacía. O se hace. O se hace. Y entonces tener como ahí ese elemento. ¿Y la técnica para construir coherente una historia? No, entonces a eso es lo que... Espérame. Entonces resulta de que eso es como en sí lo que uno quiere tratar de hacer. Pero ahí viene, después cuando uno tiene todo, o ya tiene toda la historia, o lo que ha escrito, uno empieza a depurar. Entonces es ahí. Es depurar. Y es ahí donde viene la depuración, en donde dice, este es digamos, aquí voy a hablar algo técnico. Sí. Pero si hay cosas que no comprendemos, lo voy a tratar de hacer un poco porque suave. Tenés que hablar para nosotros los mortales. Vale. Entonces, para crear una historia necesitamos un personaje y tenemos un personaje principal y personajes secundarios. Dentro de esos dos personajes necesitamos atmósferas, que las atmósferas son como los ambientes, el entorno de los personajes que van a vivir. Entonces, a la hora de nosotros crear, si ustedes se fijan, el personaje principal ahorita, que es Luz, tiene dos tipos de narración. La narración en pasado, que nos está contando sucesos, o está viendo sucesos, o está recordando sucesos que vivió como en el pasado, pero en el presente. Entonces, es ahí donde viene que yo estoy ahorita en el presente, pero yo en mi mente me estoy recordando de lo que está diciendo Luz del pasado. Entonces, es un elemento ya técnico dentro de la narrativa. Y también, como tú decías, que estos elementos
aportan o vienen desde el conocimiento previo del escritor y lo trae a la narrativa. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hacer para poder ser coherente o hacer coherente? Entonces, es ahí donde, si digamos, hay una mezcla entre el pasado y el presente y funciona, y uno al leerlo se crea el ambiente o el entorno cotidiano de decir, sí, funciona, es creíble, se deja, pero si digamos hay una como incoherencia, se busca técnicas como decir el sueño, se puede decir recuerdo, se puede decir flashback, se puede decir, pero son ya técnicas narrativas que utiliza el personaje para traer este tipo de ambientes para ser creíble, porque hay un punto en donde ustedes se pueden preguntar hasta dónde es lo real y hasta dónde es lo ficticio, o a veces uno cree de lo que está leyendo. ¿Todo es real? O sea, se siente real por los verbos, porque también ahí vienen los verbos, vienen los sustantivos que le pongamos, viene la construcción de las oraciones. Entonces son elementos, en una oración tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos los sustantivos que son los que complementan al verbo o a la oración, etc. Entonces así. Entonces uno viene y desconstruye todo lo que ha escrito y dice si pega o no pega, y entonces es ahí donde se crea Pero, como les digo, o sea, uno tiene todas las ideas, uno saca todas las ideas, pero a la hora de hacer la depuración de esto, uno dice, esto sí funciona, esta oración funciona, esta oración no funciona, este ambiente funciona, este no funciona, y así va. Entonces, es como dentro del proceso de la depuración del texto, uno tiene que tener cuidado a la hora de mezclar, porque uno puede ser que tenga ideas del presente, del pasado, del futuro, pero puede ser que sea coherente, y puede ser que se mezclen y no tenga coherencia. ¿Pero por qué? Porque falta un elemento que los conecte. Entonces, a veces pueden ser recursos narrativos, a veces pueden ser técnicas narrativas, a veces pueden ser atmósfera, y así entonces, y eso que hace que se mezclen y crean un solo texto narrativo que es creíble para el lector, que lo importante es que el escritor tenga, primero, que al lector lo motive a leer, y segundo, que haga que el escritor haga que el lector no reflexione o se lo crea, no cuestione de que si es verdad se identifique. Se identifique, pero lo importante es que no se cuestione, decir, mire, pero esto no puede ser, porque si el lector empieza a cuestionar, entonces puede ser que esté fallando o que dentro del... Bueno, a veces es agrede porque el lector hace que reflexione, pero a veces puede ser que no. Entonces es ahí donde se utilizan muchas técnicas narrativas que son muy interesantes. Así que si tienen algún curso, yo les doy un curso, no se obligan. Entonces, entonces de eso se trata en sí la narrativa, y es bien interesante. ¿Te gusta escribir, Yavi? Un poquito. Va. Lo importante es que disfrutar lo que haces. Ajá. Yo no podría escribir así. Sí, todos podemos escribir. Lo que pasa es que tal vez sí salen las ideas, pero a la hora de la depuración, como el conocimiento técnico, o a veces no tan técnico, sino que uno puede buscar información y le puede dar esos elementos. Ajá. Entonces, hasta ahí terminaban las picardías de Luz. Entonces, si ustedes se fijan, trae varios elementos reales, varios elementos no reales, pero como tú decís, o sea, está bien, está fusionado, está bien, y, o sea, se tiene la idea. Es coherente, yo lo siento coherente. Ajá. Bueno, yo como oyente, ¿verdad? No como escritor, pero si solo lo escucho, lo creo. Uh-huh. Y creo que la historia puede ser factible, lo que está sucediendo. Ajá. Entonces, pasamos al siguiente, que se llama Luz tiene miedo.
Dice, Elena toma de la ¿Cómo se llama? Luz tiene miedo. Luz tiene miedo. Ajá. Elena toma de la mano a Luz y le ayuda a sentarse. Camine despacio de regreso a la silla de ruedas. Despacito se va a sentar, agárrese de mí. Suba la primera piedra. Pierna, sí. No, perdón, pierna. Hoy esta. No se vaya a levantar. Iré a traer una gelatina que se me está quietecita. Pregunta, pues, disculpa que te interrumpa. Ajá. Ya recuerdo que ese ya lo leímos. No entiendo, no, préstame atención. Ajá. No entiendo, ella estaba recordando lo de la fiesta, entonces creo que no va ese cuento, o no sé cómo va, la historia sí va. Ajá. Yo creo que sí va. Revisar. Sí, creo que sí. Creo que sí es el que va. Bueno. Ajá. Bueno, entonces habla de que Luz tiene miedo, en el cual yo también recuerdo que ya lo había leído. No, todavía. Bueno, ajá. Entonces, no recuerdo. Elena toma la mano de Luz y le ayuda a sentarse. Camina despacio de regreso a la silla de ruedas. Despacito se va a sentar. Agárrese de mí, suba la primera pierna, hoy esta, no se vaya a levantar. Iré a traer una gelatina y se está quietecita. Elena no había avanzado mucho hacia la cocina cuando de repente escuchó un grito. No, vete, vete, no me mires, no te rías. Eres mala, déjame en paz. Luz, angustiada, se tapa con las manos en los ojos y tiembla a tal grado que parecía estar metida dentro de un congelador. Niña Luz, ¿qué le pasa? Mira, se está riendo, quiere que me vaya con ella. ¿Quién? ¿Quién quiere que se vaya con usted, niña Luz? ¿Qué ve? ¿No la ves? Está ahí en el monte. Dile que no me siga. Me da miedo verla. Siempre me llama loca. Quiere llevarme. Respire tranquila. No está sola. Aquí estoy yo para cuidarla. ¿Qué no ves la calavera? Se mueve. Bien, viene para acá. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Ya, respire. Ahí no hay nada. Elena, después de varios intentos fallidos, logra calmar a Luz, logra bajar la intensidad de su miedo hasta serenarla. Una vez Luz recobra su tranquilidad, Elena corre a la cocina por un vaso con agua y la gelatina prometida. Pero al tratar de hacer que tomara un sorbo de agua, Luz le bota el vaso y le tira la gelatina, que Elena había colocado en la mesa. Vos veneno me querés dar. Vos estás ayudando a esa. Veneno me quieres dar. Vaya, sí. No se ponga de nuevo así, tranquila. Sí, niña Luz, tranquila. Déjame, bruja. Elena toma un poco su distancia sin perderla de vista y respira profundo. Entonces, si ustedes se fijan, hay como un momento en donde Luz tiene miedo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene miedo? Entonces, es ahí donde nosotros podemos interpretar o podemos ver los elementos dentro de la historia, que aparece una calavera, que aparece, que la llama loca, y la ve, o sea, ve objetos o ve criaturas, digamos, ve calaveras, en el cual, por ejemplo, yo al ver algo, porque es como algo sobrenatural, es decir, o a veces, no sé si les ha pasado a ustedes que ven a veces sombras o a veces ven algo, así como elementos que sean un poco extraños o paranormales, en el cual no es que estén locos o que no es que estén, sino que ella lo ve y entonces es como lo está diciendo, pero al mismo tiempo la persona que la cuida no sabe por qué lo hace o por qué, vea, porque no nos ha dado más elementos dentro de la historia. Entonces, lo que sí sabemos es que estaban en el jardín, se va, digamos, Elena toma la mano de Luz y la lleva hacia la silla y se van de regreso en la silla de rueda. Y es ahí cuando le dice que se esté quietecita y que y que ella va a ir a traerle una gelatina para que coma, porque ya estaban
si ustedes se fijan en el espacio, o sea, estaban en el jardín y se van hacia un lugar donde le va a llevar la gelatina. Pero en ese momento ella tiene como una crisis, podríamos decir, sí, una crisis en el cual ella ve calaveras, entonces que para nosotros es como, ¿qué le está pasando? A mí me ha quedado la pregunta que ¿qué le pasa? Ajá, entonces es como una ruptura de la historia en el sentido de que vemos a una persona, vemos al personaje principal como, ¿qué? Que está recordando, pero a la hora de la hora tiene una crisis. Estaba en un recuerdo bonito y de repente le agarró feo. Ajá. Entonces, también esos son elementos característicos de algo que más adelante vamos a ir conociendo. Entonces, eso es lo que le pasa a Luz, en el cual esta persona, Elena, no sabe cómo reaccionar porque es como tener como ver algo, es como ver algo paranormal y otra persona que está a la par no entiende las cosas que está diciendo, porque cuando le dice, vete, vos me querés envenenar, no ves que se está riendo de mí, mira, ahí están las calaveras. Parece delirio de persecución. Ajá, entonces está enfrentando como un delirio que no, o sea, nos da dando elementos porque no sabemos exactamente ¿Qué le pasa? ¿O qué? A mí me asustó cuando empezó a decir que, no sé, me sentí es como que venís de algo. Porque veníamos bien bonita la historia de que, sí, que se bajó a la tía con la sopa de pito y de repente se tornó agresiva. Ajá. Entonces, pero es ahí donde, al leer toda la historia, tenemos que ver este tipo de personajes, porque aquí ya nos da como elementos importantes dentro de del personaje principal, en el cual tiene elementos bonitos y tiene elementos que vos así como que te decís por qué. Como un choque me provocó. Así como lo que veníamos escuchando, de repente un choque. ¿Qué le pasó? Ajá. Exacto. Entonces, y es ahí donde dice que Elena no sabe qué hacer porque logra calmarla, le logra bajar la intensidad y hasta serenarla. Y entonces es ahí donde Luz recobra la tranquilidad y es donde le da el vaso con agua y donde le tira la gelatina. No, entonces no ha recuperado la tranquilidad. No, si le tiró la gelatina, no, le tiró todo. No, por eso. Pero, sí, es violenta. Ajá, pero es ahí donde te digo de que es lo que hace Elena, o sea, quiere bajarle la intensidad que tiene, porque me imagino que, no sé si yo considero que no nos pasa, pero, por ejemplo, nosotros podemos tener en ese sentido de que, por ejemplo, estamos pensando, tenemos esas ideas de que no, y de repente viene otra persona y le dice, mira, hay una calavera ahí, y uno se queda así como, una calavera ahí, o a veces hay cosas, ve una cosa que les hablan o cosas así, entonces algo para mí es paranormal, o es algo extraño, o le está sucediendo algo a esta persona, en el cual uno tiene que tener, primero, no decirle loca, porque hay muchas personas, porque hay muchas personas que, también que es peyorativo, pero no sabe uno qué tipo de problemas tiene esta persona. Y las personas que digamos que son especialistas en el área, conocen, yo no soy especialista en el área, pero, hay como un tratamiento. Vaya, regresemos en el personaje. Ella es una anciana. Sí. Está en una silla de ruedas. Ajá. Hay una persona que la atiende. No ve. Tiene problemas de glaucoma. Ajá. Fue operada. Ajá, y ve un poco, pero tiene problemas de glaucoma. Ajá. No le gusta arreglarse. No le gusta arreglarse. ¿Qué más? Tiene recuerdos. Tiene recuerdos de su muchos infancia, recuerdos de su infancia y de su adultez y de momentos que le han impactado en su vida. Un ejemplo claro es la muerte de Chepe. De Chepe, ajá. Y sucesos chistosos, por ejemplo, cuando le dan la sopa de pito, cuando se va al baile, que ella
ella dice también de que ella era rebelde, etcétera. Sí, al final es como, no sé, se va tornando en un personaje humano, no sé cómo decirlo. Ahorita no, para mí yo considero que para este momento sería bueno tal vez no dar un poco. No, yo lo que digo que la siento, me estoy identificando con el personaje, ya no lo veo como un personaje que está en el papel, sino que, no sé, como ante mis ojos, siento que está tomando vida. Como real. Lo siento real, pero no sé por qué. Porque puede ser de que tal vez sean o tengan elementos real, bueno, no sé, es ahí donde viene el truco del escritor, en el cual debe de hacer que se sienta como real o como que lo estás percibiendo o como que vos estás dentro del personaje y veas ese momento. Entonces puede ser eso, o lo otro puede ser que tenga muchos elementos que tal vez en tu entorno tengas o en la atmósfera o que tenga esa conexión con cada uno del lector, porque puede ser que conozcas a alguna persona o que hay momentos en la vida de alguien que has escuchado, que has leído, etcétera, y hay como esa mezcla en sí, en todo el cúmulo de ideas que te generan a vos como lector, o te motiva, o te emociona, o te da esa ruptura en el cual venís de algo bonito y de repente encontrás algo así como, ¿qué? O sea, entonces, ¿cómo es posible que le suceda eso? Si es una señora, ¿qué? Entonces, todo eso es lo que tal vez te mueve o te conmueve en sí la historia. Ajá. Entonces, hasta ahí hemos llegado el día de hoy con Luz tiene miedo, en el cual, si ustedes se fijan, se queda así como, ¿y qué pasó? Entonces, vamos a ir conociendo más adelante un poco más sobre esta historia, y también si ustedes tienen comentarios acerca de qué les ha parecido estas historias que hemos leído ahora, nos pueden hacer. Hay que recalcar. Y de ahí tuvimos problemas con la conexión, que está fuera de nuestro alcance. Y ahí tenemos este segundo que le dimos continuidad, que también ha tenido problemas de conexión, en el cual les pedimos disculpas y espero que les haya gustado un poco acerca de esta escritura, que les, que los haya motivado a leer o a escribir o a escuchar historias, a escuchar. Por lo menos yo ya me quedé con la idea de que tengo que observar a la gente. Sí, y recuerden andar una libreta, un lápiz y anotar todo lo que ustedes consideren que podría o puede ser importante para la narración. Y recordemos que todos escribimos nosotros contamos cotidianidades, narraciones, sucesos en nuestro día a día, cuando salimos del trabajo, cuando venimos del trabajo, por situaciones que tal vez nos impacten a nosotros, y así, entonces, crear nuevas narrativas en el país. Entonces, siempre invitarlos a que estén pendientes de Libros en Movimiento, que cada sábado se transmite acá por el canal de YouTube, y también invitarlos a estar pendientes de todas las plataformas que tenemos, como Facebook, Instagram, Twitter, también Telegram y WhatsApp, y que el número también está ahí apareciendo, que es el 351-8586, en el cual nos pueden agregar a WhatsApp. En Telegram nos pueden hacer consultas, también nos pueden comentar qué les pareció estas historias que hemos contado, o si ustedes tienen algunas historias que quisieran que tal vez nosotros les ayudáramos o les apoyáramos con algunos elementos narrativos que tal vez ustedes dirán, miren esto cómo se hace, o ayúdame, o explícame, o dame tips cómo hacer. También estamos para eso, para poder ayudarlos a ustedes, para darle conocimiento, o también para brindarles libros, que también ustedes pueden buscarlo en Google, que son de elementos literarios o de cómo hacer construcciones narrativas, etcétera, que aportan mucho al conocimiento y también a la escritura creativa en el país, en el cual también los invito a que no solamente sean historias
o sean consumidores exactos, sino que también propongan historias. Cada uno cuenta una historia, cuenta una narrativa diferente, que puede ser que sean narraciones o sean historias que tal vez para nosotros no sean, o sea, así como, es el canon, ¿verdad? Pero puede ser que a futuro, como siempre pasa de que los escritores al inicio, o sea, es como, ahí está, pero cuando fallece o alguien le potencializa la historia, disfrutar la creación, exacto. Entonces, invitarlos a eso y también que consulten si ustedes tienen dudas, etcétera. Y hay muchas plataformas para hacerlo. Ahora que está el internet, también se dan estos procesos, ¿vea? Y también si ustedes conocen de escritura creativa o talleres creativos, también acérquense, que nos inviten o acérquense a este tipo de talleres que aportan y dan conocimientos a la escritura. Entonces, es lo que yo les puedo decir acerca de los procesos creativos. Así que, amigos y amigas, los invito a que estar pendiente todos los sábados Libros en Movimiento, que se transmite por acá, por el canal de YouTube, e invitar a todos nuestros amigos que se suscriban al canal, que le den pulgar arriba, que comenten en la caja de comentarios, que estén pendientes de nuestros videos que subimos cada semana, que son lugares distintos, y también apoyar a todos nuestros amigos, por ejemplo, a Lempita y a Diana, que también sí tienen canal. Ahí les pueden seguir, les pueden dar like y pueden seguirlo en todas sus plataformas. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado en Libros en Movimiento y nos vemos a la próxima.